Lógicamente, haciéndole la pregunta a distintos políticos que nos cuentan o describen la realidad de forma diferente, para poder formar una opinión propia, ¿no? Despejada de lo que sea ideología. Vamos a hablar con José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad. ¿Cómo le va, José Luis? Buen día, Espert. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo a todos los maplatenses. Gracias, Espert. Estábamos realmente haciéndole esta pregunta. El otro día hablábamos con Margarita Stolbizer, con otros funcionarios y con algunos políticos que también ambicionan algún cargo. Y lógicamente la pregunta es, la llegada de Massa, ¿qué significó para ustedes y qué ven que ha cambiado desde que llegó, aunque hace poco tiempo, ¿no? A ver, hablemos de cosas que no se pueden discutir, sino que han ocurrido. Las cosas que están ocurriendo de la llegada de Massa es que las acciones de las empresas argentinas han subido algo, los precios de los bonos de la deuda de Argentina han subido algo, la inflación no se desaceleró, los dólares se calmaron, la pérdida de reservas del Banco Central continúa. Así que es una cosa media mixta, le diría. Uh-huh. Hay algunas cosas que están ocurriendo que son auspiciosas y hay otras negativas que siguen ocurriendo. Así que por ahora el balance que uno debería hacer, para mí, en función de lo que está ocurriendo, no en función de lo que uno opina, sino en función de lo que está ocurriendo, es un balance mixto, le diría. Hay cosas buenas que están ocurriendo, cosas malas. Después sí, uno puede emitir un juicio de valor sobre lo que ha anunciado Massa. Lo que hablábamos recién son cosas que están ocurriendo, repito. Los bonos han subido, las acciones han subido, el dólar se ha calmado, pero la pérdida de reservas del Banco Central continúa. De hecho, continúa la caída de depósitos en dólares en el sistema. O sea, la gente está sacando dólares de los bancos. Eso no se puede discutir, por lo tanto es mixto el balance de lo que realmente está pasando en el mercado. Luego uno puede emitir un juicio de valor de lo que Massa ha anunciado, que puede ser diferente a lo mixto que está pasando, porque lo mixto estamos hablando de hace, ¿cuánto que hace que asumió Massa? 2 semanas, o sea, muy poquito tiempo todavía. Así que hay que ser muy equilibrado con respecto a lo que está pasando en el mercado financiero, que es lo que más rápido reacciona, y de lo que ha anunciado Massa. A ver, ¿quién no podría estar de acuerdo con que las tarifas de los servicios públicos tienen que ser las verdaderas para que no haya escasez, ¿no? En Argentina a veces fantaseamos con que se pueden pagar por las cosas una cosa diferente a lo que las cosas valen. Espera, una pregunta. Las cosas terminan desapareciendo. Perdón que lo interrumpo porque me gustaría hacerle una repregunta acá. Cuando usted habla de la segmentación tarifaria, de los aumentos en las tarifas y lo ve como algo concreto que se tiene que hacer, que se tiene que sincerar, ¿es lo mismo que había hecho Macri y que le criticaron tanto o no? No es lo mismo. Sí, es algo bastante parecido. De hecho, lo único que está ajustándose del gasto público son las tarifas de los servicios públicos para bajar los subsidios económicos, sí. No hay demasiada diferencia entre lo que anunció Macri y lo que ha anunciado Massa, ¿no? No hay diferencia. Ahora, más allá de que ahí sí entra la miseria de la política, los que lo criticaron a Macri son los que están haciendo el ajuste de tarifas hoy. El ajuste de tarifas hay que hacerlo, sin duda, porque no puede ser que usted no pague por las cosas, insisto, lo que las cosas valen. Ahora, ahí hay varias cosas para decir luego de esta primera aseveración, que para mí está bien haber hecho un ajuste tarifario, así como nunca lo critiqué a Macri por eso, pero hay un montón de peros a partir de esta primera definición favorable. Una es que, lamentablemente, como consecuencia que muchos gobernadores caraduras y intendentes municipales se han colgado de los precios de la tarifa para cobrar tasas y para cobrar impuestos, esto habría que bajarlo. No hay ningún argumento por lo cual un gobierno de una provincia o un intendente se cuelga del precio de la luz y el gas que se provee de empresas privadas o estatales nacionales para cobrar algo la luz. Esto habría que eliminarlo, el componente impositivo. No puede ser que porque suba el precio de la luz también suban los impuestos que están metidos en la tarifa. ¿Y cómo se debe hacer eso? Provincial y municipal. Y bueno, lo que debe ocurrir es que los gobiernos municipales y los gobiernos de las provincias bajen las alícuotas impositivas o las eliminen directamente, porque no hay razón de ser. Claro. Y la otra cosa es que
Está todo bien con que aumenten los precios de las tarifas de los servicios públicos, porque repito, las cosas tienen que pagarse lo que valen, si no usted tiene escasez, pero que no nos hagan comer el pescado podrido, que el único factor de aumento del gasto, de baja de gasto público, es un tarifazo a la gente. Acá sobran ministerios por todos lados, sobran empleados públicos por todos lados, hay empresas públicas deficitarias que cuestan un montón de plata, se está mandando una cantidad de plata de coparticipación a provincias que en esta emergencia podría transitoriamente reducirse o suspenderse, en fin. Hay muchos otros componentes del gasto público que no se están tocando, que es de donde come políticamente la clase política. Claro. Estábamos hablando hace un rato nada más con gente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y nos decía la necesidad de una reforma laboral. ¿Usted ve que vayan encaminados a ese lugar? ¿El gobierno de Alberto Fernández? El gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa. No, de ninguna manera. Esto es una cosa que estamos trabajando muy pocos diputados. Nosotros somos uno de los que estamos trabajando en Avanza Libertad en el Congreso en una reforma laboral, porque no es posible que tengamos la mitad de la clase trabajadora trabajando totalmente precarizada por culpa de estas leyes laborales. Tenemos 8 millones de trabajadores sin jubilación, sin medicina, sin aguinaldo, sin vacaciones porque están en negro y encima cobrando miserias. Y por otro lado, las empresas, con toda la razón del mundo, que tienen terror de emplear a alguien, porque con estas leyes laborales, cuando emplean a alguien, sienten que, con toda la razón, insisto, que han metido una bomba atómica en lugar de un empleado, por los costos de quebrar que tienen por los juicios laborales que se comen si algún día tienen un problema con un empleado. Claro, esto junto a los planes sociales es el tejido que se ha transformado en una amenaza, ¿no? Para que el empresario hoy pueda dar trabajo, abrir oportunidades. ¿Cómo se cambia esto si no es con una reforma laboral? ¿Hay otra forma posible? No. La única manera, usted tiene que hacer una reforma laboral y una reforma a los planes sociales también. Dicho sea de paso, para poder hacer una reforma previsional, porque usted tiene el sistema de seguridad social quebrado, también necesita una reforma laboral para que haya más trabajadores en blanco, cuyos impuestos sirvan para alimentar el sistema previsional, que es de donde se pagan las jubilaciones para los abuelos. Uh-huh. Entonces, sin duda, que si esto no se reforma, usted no va a tener solución al trabajo en negro, no va a tener solución a los planes sociales y tampoco va a tener solución a la miseria que cobran los jubilados. Uh-huh. Argentina está muy podrida económicamente, está todo podrido, está todo roto. Así que hay que arreglar todo. Ahora, democracia, afortunadamente, para que las cosas se arreglen hay que votar a las personas que proponen el arreglo de las cosas, ¿no? Esto se lo digo porque no es que la sociedad no sea inocente sobre lo que nos pasa. Afortunadamente votamos hace 40 años, así que nos tenemos que hacer responsables de lo que votamos también. Ahora, José Luis, para llegar a hacer estas reformas también hay que tener mucho consenso, ¿no? Porque los sindicatos tienen una fuerza muy, muy potente que cuando gobierna el peronismo no se nota porque están juntos, o por lo menos arreglan, negocian, pero cuando no es peronista el gobierno que está en la Argentina, los sindicatos toman un rol diferente. ¿Cómo cree usted que un gobierno que no sea peronista va a poder implementar todas estas reformas sin que la gente salga a la calle? Bueno, a ver, que los que salen a la calle a cortar calles cuando uno se trata de hacer alguna reforma razonable en favor de la gente, no es la gente que se va a ver favorecida por reformas laborales, por reformas previsionales o reformas a los planes sociales. Ahí lo que sale son las mafias que están detrás, o de los sindicatos o de las organizaciones sociales. Por eso le digo que es importante que la gente vote otra cosa, para que esa cosa nueva tenga consenso para que se puedan hacer las cosas. En democracia no hay milagros. Para que las cosas cambien, la gente las tiene que votar. Y para que la gente las vote, las tiene que entender, comprender y estar de acuerdo. No hay milagro en esto. Ahora, una vez que la gente lo votó, una vez que hay consenso, que tiene mandato popular para hacer los cambios, usted va a poder hacer los cambios. Porque teniendo el mandato popular, si las mafias no se lo dejan hacer, usted las tiene que meter presas. Usted tiene que tener la inteligencia y el coraje para proponer las cosas en campaña que hay que hacer y luego tener el coraje necesario para meter en cana a aquellos que le impiden hacer la reforma
Pues son reformas que están santificadas por el voto popular. Uh-huh. ¿Y usted cree que la justicia accionaría para que eso ocurra? Sí, como la justicia se adicta al poder y va funcionando en función de para dónde vuela el viento político, yo le diría, si alguna vez la justicia viera que la política gira, si una política de poner orden al sindicalismo cuando impide que las empresas distribuyan su mercadería y pone presos a los sindicalistas, como ha ocurrido en algunos lugares, ¿no? En San Pedro, por ejemplo, uh-huh, donde hay sindicalistas presos por impedirle a una empresa ejercer su lícito derecho a ejercer la empresa, dicho sea de paso. Entonces ahí, de a poquito, las cosas van a ir cambiando. Nada es mágico, nada es fácil, pero no hay peor empresa que la que no se emprende. Pero acá lo que es crítico, pues acá no hay magia. Para que las cosas bien se hagan, la gente tiene que votar a la gente que propone hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en Argentina será complicado porque está todo podrido y hay mafias lucrando detrás de la miseria nuestra. Hay mafias que lucran con nuestra miseria, con nuestra decadencia. Pero la buena noticia es que lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien no es hacer el círculo cuadrado, ni recular en bicicleta, ni hacer un fuego con cemento, sino que son cosas que se hacen en todos los países donde la gente vive bien. Lo anormal es que haya países como la Argentina en el mundo. El grueso de los países funcionan bien. Ahora, en los países donde las cosas funcionan, que es el grueso del mundo, le repito, usted tiene sindicalistas que defienden a los trabajadores, no son mafias como acá. Usted no tiene organizaciones sociales que lucran con la pobre gente que quedó fuera del sistema después de tantas crisis en Argentina. Uh-huh. Usted no tiene políticos que se niegan a reducir el tamaño del Estado porque ahí está su clientela corporativa, sino que tiene políticos que además de ocuparse de los que viven del Estado, se ocupan de los que pagan impuestos, o sea, de la gente de laburo. Acá, lamentablemente, la Argentina se ha transformado en una Argentina corporativa. El político defiende solo a los que viven del Estado, los sindicalistas defienden solo sus intereses y se entienden de los trabajadores, y también tenemos una pequeñísima parte, pero muy poderosa, de la clase empresaria, que son los nombrados en los cuadernos de la corrupción, que son los que fijan muchas veces la política económica. Expert, le voy a leer una frase que se dice suya y me gustaría que nos lo explique realmente, aunque muchos lo piensan, me gustaría que usted explique la idea. No tengo la menor duda de que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes. ¿Esto lo piensa realmente, que las mujeres tienen hijos para tener un plan social? Mire, yo siempre que hablo en base a la realidad y en base a lo que se puede comprobar. Hay estudios de campo realizados por algunos médicos, uno de ellos, el más saliente, Juan Carlos Parodi, lo pueden llamar y consultarle, donde esto es así. Pero le diría, este no es el principal problema, hay problemas mucho peores. Ya están naciendo en lugares marginales chicos con convulsiones como consecuencia del síndrome de abstinencia del Paco, porque han sido paridos por madres que han consumido Paco durante casi toda su vida. Entonces esto nos lleva a otro tema, que es la necesidad de inculcar cultura en las zonas marginales para que los hijos sean tenidos con amor, ¿me entiende? Que los hijos sean queridos, porque estos chicos que nacen así son chicos que terminan siendo ya adictos desde el nacimiento, desde la propia placenta. Y estamos hablando de la educación ahí también, ¿no? La falta de educación. Claro, obviamente. José Luis, gracias por atendernos. Seguiremos en contacto para analizar la realidad. Gracias. Bueno, José Luis Expert es diputado nacional por Avanza Libertad, los temas del día y el análisis de distintos políticos que también aspiran a ocupar un cargo.